es un tema que debemos de tocar. Es que es como para darle contexto y se entienda por qué tiene que ver una cosa con la otra. Ahí va. Échale, a ver. Rapidísimo. Me voy a ir como la taravilla. Échale. Cuando a mí me avisan a mediados de enero que no la encontraban, ¿te imaginas lo peor? Dices, ya la desaparecieron. Claro. Con un grupo de activistas, que es uno de los más importantes de todo el norte del país, que se llama Jesús Torres, y otro que se llama Michelle González Ruiz, me ayudaron y hicieron ellos algo que se llama peinar la zona. Y empezaron con gente, o gente que colabora con ellos, empezaron a peinar todos los penales que rodean a Tepic Nayarit. Y resulta que a finales de febrero, me van dando la noticia que la encontraron en una prisión que ni siquiera está registrada y que resulta que el fiscal general del estado, Petronilo Díaz, creó hace 3 años y medio aproximadamente, que está ubicado, o lo tiene, nos hicieron creer o hacer creer que es el Ceferezo Centro de Reinversión a la Esperanza. Pero la realidad de las cosas es que ese lugar está registrado como un centro de readaptación juvenil. ¿Qué fue lo que hizo Petronilo Díaz? Dividió a la mitad ese, se podría decir, tutelar de menores, y entonces ahí empezó a meter a la gente a la cárcel. Y ahí es donde tuvo a Patricia Aguilar Romano, que está ubicado en la calle Country Club, esquina calle Encinos, en la colonia Versailles. El nombre de la directora que se presta a estos enjuagues del fiscal general Petronilo Díaz se llama María Isabel Rivera Navarro. Logro entrar a ver a Patricia y cuando ella me empieza a contar todo lo que pasó, entre toda su narrativa, me comenta que el señor que lleva por nombre Jorge Ruiz, que es coordinador de operativos del mecanismo de protección, la había ido a ver a prisión aproximadamente 10 días después de su detención, que ella le pidió que por favor le avisara al gobierno federal lo que estaba pasando, y el señor Jorge Ruiz, vuelvo a repetir, Jorge Ruiz, coordinador de operativos del mecanismo de protección, le dijo que sí, que no se preocupara, que él se iba a encargar, le iba a dar notificación al gobierno y nunca dijo nada. Cuando la mesa de impartición de justicia le preguntó al mismo, él solamente se abocó a decir, ya no cuenta con el mecanismo de protección, no tengo la menor idea qué haya pasado con ella. Le vuelven a preguntar por segunda ocasión de la mesa de impartición de justicia y el señor Jorge Ruiz dijo, no tengo idea, no sé. Y ahí es donde yo dije, ¿por qué este fulano, que precisamente es coordinador de operativos, el mecanismo, no dijo en dónde estaba, sabiendo que estaba siendo buscada por el gobierno federal, sabiendo que para entonces yo ya había presentado el caso 3 veces en la conferencia del presidente y que la mesa de impartición de justicia le había preguntado en 2 ocasiones, él negó haberla ido a ver, pero ahí te va lo más perverso del señor Jorge Ruiz, que la segunda vez que va a ver a Patricia Aguilar Romano, le dice, yo te sugiero que firmes el documento que te están haciendo llegar de la Fiscalía del Estado de Tepic. ¿En qué consiste ese documento en donde Patricia acepta la reparación de daños? ¿Qué consiste si ella acepta la reparación de daños, aceptar un delito que no cometió? En pocas palabras, el fiscal Petronilo Díaz quiso hacer lo mismo que le hicieron a la activista y abogada, que ahora ya es diputada por el partido Morena, y me alegro mucho, la señora Susana Prieto. Ahí te va cómo se van enlazando. A Susana Prieto, igual, le estorbó a cabeza de vaca, le generaron un delito, la metieron, o sea, de Tamaulipas, la llevan a Chihuahua, y también con Javier Corral se presta a los enjuagues, le empiezan a generar más delitos. Susana Prieto sufre un atentado, pide la ayuda del mecanismo de protección, y lo único que le dan a Susana Prieto es un botón de pánico. Pero ahí te va lo curioso de esto, que a Susana Prieto le llegaban amenazas con las direcciones exactas de donde ella se encontraba.
¿A partir de Claro, cuándo le dejaron de llegar las amenazas? Cuando Susana Prieto se cuando deshace de se el hace botón de el botón. pánico. Sí, claro. Nada más para poner también en contexto a nuestra audiencia, el botón de pánico es un dispositivo como un teléfono celular, no tengo aquí el mío, pero es Chiquito. como un Es como dispositivo, un control del sí, coche, de la alarma del coche. exacto, en el que se está ubicando permanentemente la posición de GPS del que lo porta, y bueno, ese que supuestamente debe uno activar cuando está uno en peligro, pero lo que realmente hace ese famoso botón de pánico es ubicar a uno en qué lugar está, y lo pueden saber en la empresa que maneja esto. Y déjeme le digo una cosa, ¿quién es la empresa que maneja estos botones de pánico, mi querida María Pues Luisa? ahí te va. Entonces, yo empiezo a notar esto. El caso de Patricia Aguilar Romano. El caso de la abogada y activista Susana Prieto. El caso del activista que fue asesinado, fue acribillado en Tijuana, que también contaba con el mecanismo. Saliendo de su oficina, lo acribillan. El caso del periodista que va saliendo de su oficina y en las escaleras lo acribillan. Y entonces empiezo a sumar el caso de la regidora del estado de Jalisco, que supuestamente salió a la tienda. Eso fue un 10 de septiembre del año pasado y hasta el día de hoy no se ha vuelto a saber nada de ella. Y empiezo a sumar y empiezo a sumar y empiezo a sumar. Todos contaban con una relación con el mecanismo de protección. Cuando empiezo yo a indagar, todo mundo pensaba, fíjate bien cómo está esta situación. Pongan mucha atención, por favor. Me dirijo yo a la Fiscalía General de la República con un contacto y le digo, oye, ¿quiénes son los que brindan el mecanismo de protección? Y me dice, no, pues elementos de la Fiscalía, a veces son militares, a veces sí. Dije, me dirijo yo a otra persona y me dijo, pues es que son de protección federal. Me dirijo yo a otra persona y me dijo, no, es que son de policía de investigación. Y el chiste es que todo el mundo pensaba que Sí. cualquier corporación institucional era quien brindaba la protección, hasta que un compañero, por razones de seguridad, no lo voy a decir, que me va diciendo, no, es una empresa privada. Me dijo, Sí, no te puedo decir más, pero sigue el hilo. sí, Y lo seguí. Y resulta que esa empresa fue creada por Genaro García Luna en el sí, 2010. Y sí, resulta que ahí va lo peor, que la empresa desde el 2007, aun cuando todavía no contaba con sus registros y todo, le empezaron a dar contratos. Pero el que le dio más contratos desde el 2014 hasta el 2018 fue el exsecretario de Gobernación Osorio Chong. El día de exactamente. hoy esa empresa está obviamente a nombre de otra persona, pero resulta que tú sigues el hilo y esa persona es hermano de Genaro García Luna. La empresa está registrada como RCU Sistemas SA de CB. Y ahí te va lo peor de todo esto. Los compañeros de Sin embargo, yo empiezo a investigar más y me empiezo a meter más. Tiene tiempo que sacaron un artículo en donde ellos ya denunciaban las irregularidades de esta empresa y del mecanismo de protección, en donde Sí, ellos ya estaban sacando a la luz contratos por adjudicación directa por parte de Osorio Chong. sí, Y pues tal parece que aún así no le importa al gobierno, o más bien el que está encabezando eso es Alejandro Encinas. sí, Bueno, de esta última vez que yo hablo y expongo la situación en la mañanera, el presidente de la República da la orden que me atienda Alejandro Encinas. Entiendo perfectamente bien que ahorita Alejandro Encinas trae una sobrecarga de trabajo, porque incluso estaba, viendo lo de las minas, por la ineficiencia de Luisa María Alcalde, secretaria del claro, Trabajo, claro. y después fue a ver algo que es muy, muy importante, que es lo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces, pues el señor Encinas me canaliza con, pues, ¿quién cree? Enrique Irazoque Palazuelos. ¿Quién es Enrique Irazoque Palazuelos?
Es el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos. En pocas palabras, ¿qué es lo que hace este señor tan estudiado, tan lleno de títulos, tan preparado en el extranjero? Supuestamente, el señor Enrique Irazoque Palazuelos, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, él es el quien dice quién sí y quién no. Él es el que da el visto bueno. Cuando se contacta conmigo, su asistente personal, y me citan, bueno, pues yo me tuve que quedar hasta el día viernes y lo voy a ver a sus oficinas y resulta que si duró 15 minutos la reunión fue mucho y para que solamente me dijera, no te puedo dar esa información, no te puedo dar esa información, mándamela por escrito y yo veo yo evalúo si te la brindo o no. Cuando le cuestioné por qué el señor Jorge Ruiz, coordinador de operativos del mecanismo de protección, había ido a ver a Patricia Aguilar Romano a esta prisión clandestina, porque es la verdad, es clandestina esa prisión, simple y sencillamente dijo, lo voy a checar, déjame ver. Es más, te ofrezco mandar 2 elementos a investigar la situación con Patricia. Vamos a ver qué dice ella al respecto. Ajá. Y le dije, ok, ¿me puede contestar por qué siguen contratando los servicios de RCU Sistemas SADCB? A nombre del hermano de Genaro García Luna, pues tragó saliva y me dijo, ¿qué quieres que te diga? Para el siguiente año se van a abrir la convocatoria para, pues para hacer las licitaciones, pero es hasta el otro año. ¿Tienes algo más que preguntarme? Ay, espérame, y todavía me dijo, ¿tienes algo más que preguntarme? Y le dije, ok. ¿Qué me contestas? Le digo, del caso de Patricia Aguilar Romano. ¿Qué me contestas del caso de Susana Prieto? Claro. ¿Qué me contestas de la activista de Tijuana? ¿Sabes qué me di cuenta, Jesús? ¿Qué? Que este señor tan estudiado y que lo nombraron entre Olga Sánchez Cordero y Encinas, que hasta incluso sale ahí su fotografía, pues resulta que no tenía la menor idea de lo que le estaba hablando. No saben, mi querida María Luisa, eso es bien cierto, o sea, das también a un punto que duele reconocerlo, pero la gente que está en la administración actual, en el mecanismo de protección, no saben la problemática que viven los periodistas, es más, no conocen realmente qué es hacer el trabajo de campo, porque lo hacen justamente desde el buró, desde sus oficinas, desde ahí están trabajando, y hoy, bueno, con base en lo que tú estás exponiendo, que ya también lo entendemos de manera más clara y más precisa, pues podemos entender entonces por qué el mecanismo de protección no funciona, porque hay que revisar justamente, y esta es otra petición que le hacemos formalmente al presidente López Obrador, para que revise cómo está funcionando el mecanismo de protección de periodistas a nivel nacional, que revise quiénes son los que están ahí, que vea cuáles funcionarios son los que vienen del calderonato, del peñismo, y que siguen incrustados ahí, hoy apapachándose la bandera y enarbolando la bandera de la no corrupción de la Cuarta Transformación, cuando ellos mismos han sido una bola de saqueadores y de bandidos, que no han podido brindar protección a periodistas que reclaman de manera urgente ser protegidos porque tienen amenaza de muerte, y en este momento hay 83 periodistas que no fueron aceptados dentro del mecanismo de protección, que recibieron amenazas en este año y que allí están jugándose la vida por su propia cuenta. Adelante. Perdón que te interrumpa. No, precisamente ahora que estás hablando de esto, el día de ayer asesinaron al compañero periodista Hugo Sánchez. Iba arriba de su motocicleta, esto es en el estado de Oaxaca, con su hijo. Sí. Se les emparejó un coche y los rafaguearon a los dos. Sí. Y cabe mencionar que el compañero Hugo Sánchez, del estado de Oaxaca, que fue acribillado el día de ayer junto a su hijo, ya había tenido un atentado y aún así. Pero lo que es peor, lo que es peor. Y ahí te va. Lo que es peor, nada más déjame agrego, Hugo estuvo a la espera
6 meses de ser protegido por el mecanismo, y el mecanismo nunca hizo nada, y esa muerte es responsabilidad directa, aparte de los que accionaron las armas y de los que ordenaron la muerte de este periodista, es responsabilidad directa, por supuesto, de los que están a cargo del mecanismo, y debe abrirse una investigación penal contra ellos por el delito de homicidio. Y el otro que también fue asesinado precisamente el día de ayer fue Felipe Enrique García Estudo, de Metepec, del Estado de México, quien también fue acribillado arriba de su coche, y él también estaba pues en espera. Y así nos podemos ir con la lista. Y es como yo le decía cuando yo salí de la oficina de el señor Enrique Irazoque Palazuelos, que presume tener más de 20 años de servidor. Nada más te digo que fue en el 2000, fue funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. ¿Qué cosas? Hablas del mecanismo y se corta la conexión. ¿Qué te digo? Y en el 2000, no, o sea, ahí te va. Enrique Irazoque en el 2000 fue funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León. Sí, sí. En el 2013 fue nombrado segundo visitador general, pero resulta que esos años es cuando más violencia se ejerció a compañeros, periodistas, activistas, luchadores sociales, etcétera, etcétera. En pocas palabras, el señor Enrique Irazoque Palazuelos tiene de humanista lo que una señora casada tiene de virgen. Nada, por supuesto. Bueno, es más probable eso, a que este sea humanista. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, mi querida Luisa.